En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. 20 horas, arranca La Máquina de Pensar en una semana que viene muy surtida y obviamente tiene que ver con las mejores cosas que hemos seleccionado para ustedes. Ahora les quiero hablar de Rocío Antúnez. Rocío Antúnez es una escritora, es una crítica literaria egresada del IPA, es obviamente una doctora en letras iberoamericana, es uruguaya, pero desde hace mucho tiempo ella vive en México. Bien, Rocío Antúnez anduvo por acá, anduvo por Montevideo, para presentar un libro llamado Juan Carlos Onetti, Caprichos con Ciudades. Este libro está editado por Gediza y esta es la charla que mantuvimos con Rocío Antúnez. Muy bien, amigos, ahora en La Máquina de Pensar le vamos a dar la bienvenida a la profesora, a la ensayista Rocío Antúnez. ¿Cómo andas, Rocío? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Rocío Antúnez es una profesora, una crítica uruguaya que estábamos conversando, que se fue hace mucho tiempo y estás viviendo ahí en México. Yo me fui en 76. Uh-huh. Soy egresada del Instituto de Profesores Artigas, uh-huh, en literatura, y estoy trabajando en México en la Universidad Autónoma Metropolitana. Uh-huh. Y bueno, ahí trabajo, estudio y tenemos la obligación de ser investigadores. Uh-huh. Entonces yo en general trabajo en mis investigaciones temas de literatura uruguaya o hago cruces, ¿no? Cruces de Río de la Plata, sí. México. Claro, sí. claro. Y vinculando de alguna forma la literatura del Río de la Plata con la mexicana, dándole un énfasis latinoamericano. Esa es la idea. Yo trabajo en el área de literatura hispanoamericana de la Universidad Autónoma Metropolitana. Uh-huh. Y un poco el tema que he trabajado en los últimos años, que es el de ciudad, me permite hacer muchos cruces, ¿verdad? Porque puedes trabajar ciudad latinoamericana, puntos comunes. Que tal vez dentro de la literatura latinoamericana ese sea el punto común, ¿no? La ciudad, ¿no? Porque Latinoamérica, si algo tiene, mucha variedad de geografías y de etnias y, digamos, de nacionalidades, digamos, ¿no? O sea, hasta de idiomas o de formas de hablar el español. Sí. En cambio, en la ciudad, ahí converge todo. Sí, y un poco esto nació como mi investigación personal, fue este trabajo que estoy presentando ahora sobre Juan Carlos Onetti, que se llama Juan Carlos Onetti, Caprichos con Ciudades. Fue mi investigación doctoral. Uh-huh. Yo hice mi doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, uh-huh, que es muy grande. La UNAM, la famosa que UNAM. Es bellísima, uh-huh, universidad, uh-huh, que todo el creo mundo. Que ahí trabaja la hija de Feliberto Hernández. Sí, en una sucursalita, uh-huh, digamos, que se llama, que está en Acatlán. Uh-huh, sí, ahí está Mabel Hernández. Sí, hemos hablado por teléfono con ella, no tengo gusto de conocer. Sí, y entonces siempre me tenía yo ganas de trabajar el tema de ciudad. Me fascinó cuando empecé a estudiarlo. Y digo, bueno, voy a estudiar las ciudades rioplatenses, sobre todo en la primera etapa de Onetti, porque él dice que quiere escribir sobre la ciudad, ¿no? Y les habla a los escritores. Mi libro parte de un ensayo que fue una crónica que sacó En Marcha un 25 de agosto del 39, uh-huh, y dice... La piedra en el charco, ¿no? No era esa la columna, o Periquito el Aguador. Periquito el Aguador, sí, que es otra columna, uh-huh, que sacaba en esa época. Uh-huh. Y entonces él dice que insta a los uruguayos, a los escritores uruguayos, a abandonar el campo, que era una cosa lejana ya.
en tiempo y espacio, y entiendo, y volver a los ojos a la ciudad, los contrastes de la ciudad que se modernizaba, a los acentos de la inmigración, ¿ves? Entonces a mí me pareció un momento súper interesante. Creo que en esa columna, que es célebre columna, llega a decir algo que es muy sofisticado desde el punto de vista, digamos, de alguien que obviamente ahí se notaba ya que Onetti manejaba la literatura. Decía que si, más o menos, que si se generaba en Uruguay una literatura de Montevideo, ¿no?, con el tiempo y indefectiblemente los montevideanos acabarán por parecerse a ella. Esa es la idea, ¿no? Que es una idea compleja, no es fácil, Wilde, ¿no? Esa lo maneja Wilde. Él cita a Wilde y dice que la ciudad acabaría por parecerse a eso que se escribe, sí. Y entonces eso fue lo que yo trabajé. Esa es la idea de la que yo parto. No es que la ciudad se parezca, pero que ellos hagan un registro solo de la ciudad, sino que la crean, digamos, literariamente. La crean literariamente y crean la sensibilidad para ver los aspectos de la ciudad, ¿no? Está bien. Porque, o sea, lo que se puede trabajar desde la cultura es la idea de la percepción. O sea, evidentemente la literatura modifica la percepción de la ciudad. Todo buen arte te da experiencias que modifican, si es buen arte, tu percepción. Ya ves la vida distinta. Después de leer un libro que cala profundamente, lo ves diferente, ¿no? Claro, o sea, tú nunca viste eso de lo que él habla, ¿verdad? De la casa nueva de apartamentos, la casa en altura junto a la ciudad a la casa pequeña, que están en ruinas, ¿verdad? O algo por el estilo, hasta que lo ves en la literatura. Entonces lo ves con ojos nuevos. Eso es lo que yo percibo y persigo, y hice el libro consta de 2 partes. En la primera hago como una biografía literaria de las ciudades de Montevideo por un lado y de Buenos Aires por el otro, porque no es cierto que Onetti sea el primer escritor urbano, ¿no? No, claro. Hay una trayectoria, ¿verdad? Incluso el que tú mencionaste también, Felisberto, tiene por los tiempos de Clemente Collin, ¿verdad? Que es un libro donde se recorren de las quintas, sí, los sonetistas de las quintas, pero también está Clemente Collin vivía en los conventillos y salas de concierto, todo eso, sus espacios interiores. Bueno, total que yo hago eso hasta el momento en que aparece Onetti, los primeros textos de Onetti. Lo mismo hice con Buenos Aires, como una búsqueda de la historia, digamos, de la modernización de la ciudad de Buenos Aires. Yo sigo el criterio de un filósofo alemán que se llama George Simmel, que es el papá de muchos de los teóricos de ciudad, para empezar, y Benjamin, que sigo mucho, ¿verdad? Y entonces que ven la eclosión de la modernización, de la moderna gran ciudad, como dicen ellos, las modificaciones en la percepción. Entonces lo hice paralelo, Montevideo, Buenos Aires, y después estudié 3 lugares de la ciudad. La calle, que son unos cuentos de Buenos Aires, que de los primeros cuentos de Onetti. Diagonal, aquella. Diagonal, Avenida de Mayo, Diagonal Avenida de Mayo y El Posible Baldi, que tratan sobre caminantes que salen a las ciudades, a Buenos Aires, concretamente al centro de Buenos Aires a caminar, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ver con la calle. Y después trabajé el conventillo, ¿verdad? Y el conventillo como metáfora de la ciudad, ¿verdad? Y a propósito del pozo, ¿no? Ah, y en el pozo hay conventillo, no me acordaba. Sí, él está, o sea, ese linocero que está escribiendo en un cuarto. Nunca se dice conventillo, ni casa de pensión, ni nada. Pero por la arquitectura es un conventillo o casa vieja. Claro, que porque él está una viendo, pieza nada más. Claro, pero él está viendo por la ventana, está viendo
a los vecinos que Sí, están en las el ventanas, sí, patio, sí, sí, sí. ¿verdad? Sí, 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 Y sí. entonces Mirá, yo yo siempre pensé que ahora estaba mirando para enfrente, pero claro, capaz que no, estás están en mirando el para patio, que adentro, están en el tomando patio interior, mate, el claro. patio interior. Que los conventillos solían tener un gran patio interior, ¿no? Claro. O también había ese espacio común en las casas viejas de la Claro, ciudad sí, 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 vieja sí, 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 sí. o en las Pero en construcciones. los conventillos como que era más, como más grande, o bueno, no sé. Digo, Sí, pero no sé. existía, o sea, Existía, esa sí, sí. era Ujú. la cantidad de cuartos que Claro. daban hacia eso, el patio que era el lugar de la vida en común, ¿no? Mm, Y entonces trabajé eso y en Tierra de Nadie, el deseo de escribir la gran ciudad, o sea, eso es como, el Pozo sería una cala para mí, una cala en Honduras, a través de un individuo, sus recuerdos, sus sueños, ujú, ¿verdad? Y la ujú. entrada a una vida que es una vida en ciudad, salvo algún sueño que tiene por ahí que Con parece los, ser en el claro, con campo. las cabañas de tronco. Ahí va. Pero eso es Es como un sueño, eso es como un sí. resabio o digamos una idea del retorno al campo, ¿no? ¿No? Una cosa así. La cabaña de Ujú, troncos casi siempre está en territorios nevados y de frío, ujú. etcétera. O sea que es un lugar imaginario, literario Sí, 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 concretamente. sí, hay, incluso yo he escuchado de gente que me decía de que tiene que ver literario hasta con los cuentos de hadas, ¿no? O sea, la cabaña de troncos con, ¿no? Con un Las espacio novelas de literario. aventuras que leía y que Ajá, cita en otros textos sí, sí. incluso. Y por otro lado, el Tierra de Nadie, que es una novela ya muy moderna, Ujú, de escenas urbanas de la ciudad de Buenos Aires, interiores, ujú, momentos de la calle, ujú, las cosas, los carteles que se leen, ujú. etcétera. Rocío, Entonces, muy pero entonces, interesante. por lo que yo te veo, no estás tratando en tu trabajo de vincular la literatura como recrea las percepciones de la ciudad, pero la Así ciudad es, eh, real, porque real, cuando uno piensa en un ETI, enseguida se le va a la mente a la ciudad ficticia de Santa Santa María, María, ¿no? obvio, Que es una pero, ciudad más bien tipo pueblo, ¿no? exacto, Yo siempre digo que para mí la base de sí. Santa María está en Villa Colón. Es esa idea de una cosa que está cerca, ¿no? Es un Sí, pueblo. él decía que era Paraná, pero de todos Ujú. modos yo conozco muy bien Colón porque ahí me crié. Ah, sí, en Villa Y Colón. No, no, digo, entonces, él decía que era Paraná y yo entiendo ujú, que él vio una tarde, dice que vio la felicidad esa tarde, no sé qué. Pero digo, cuando yo leía La vida breve y otras cosas, me sorprendió, digo, ¿cómo hace este hombre que es montevideano? Pues yo soy del interior de Fray Bentos. ¿Cómo hace para saber cómo es la vida en un pueblo? No, no entendía. Y era ujú, porque su experiencia viene de Villa Colón. Él claro, vivió es una 10 años. zona fronteriza. No, pero ahí era en su momento era una villa aparte, ¿no? Estaba Pero en ese separada. momento él quiere escribir sobre las ciudades reales. Poco Claro, a poco se le empieza a escapar. claro. Hay otro texto que yo no trabajé porque no me pareció tan interesante y es ¿cómo se llama? El perro tendrá su día, que se llama? Bueno, ahora se me va, pero se empezó por llamarse así, el tercero del 43. Sí, ay, Este, bueno, ahora a mí también se me fue, pero sí, bueno. pero esa es una ciudad imaginaria que al Ujú. parecer él hizo sobre un episodio que le contaron de la De Guerra la guerra Civil civil, sí, 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 Española, pero ¿y no es sí. esa la de la que estabas mencionando hoy? Esa que es tipo basada en Graham Greene, que Tierra de Nadie, ¿no? No. Tierra de Nadie es la del 41, esa es Ah, posterior, esa es del está. 43, ahora Bueno, te digo cuál ahora es, que nos se vamos a me va. acordar. Pero ahí empiezan también a aparecer ciudades imaginarias. Y yo creo, lo que pasa es que yo quería hacer un texto que fuera sobre historia de las ciudades, historia literaria de las Ujú. ciudades, la relación entre la realidad Es y la correcto, en la ficción. realidad de la ficción, O sea, claro. la ficción que nace o lo imaginario que nace de lo concreto. Mm, Eso es lo que yo quise trabajar metodológicamente y ujú, creo que lo logré. ujú. Ahora ya con De la vida breve en adelante, creo que tendría que usar otra metodología, obviamente, porque ahí es la propia ficción que crea otras Claro, claro. ficciones. Yo me acordaba un trabajo que hizo el crítico argentino Roberto Ferro, que hablaba de la Fundación Mítica y un poco lo vinculaba con Macondo también, y digo, y aparentemente con otras historias de fundaciones míticas o ficticias, donde
entre otras cosas, el que lo va a fundar es un exiliado, ¿no? O sea, es una familia exiliada, o sea, alguien que hay una expulsión y después tienen que fundar una ciudad, ¿no? Sí. Pero eso es, como decís vos, dentro de la ficción. Sí. Dentro de la Entonces ya es otra cosa y es otra metodología. Yo aquí trabajé historia de las ciudades, trabajé mucho la arquitectura, claro. la cuestión urbanística. Hay un escritor, digo, te digo nada más que en la última novela, porque cuando él ya estaba en Madrid, ¿no? Las dos últimas, ¿no? Cuando entonces o cuando ya no importa. Cuando ya no importa, sí. Menciona una plaza, la Plaza de Santa María, y lo que me dijo un escritor, que yo no me he dado cuenta, un escritor que vive en Villa Colón, es que lo que hace es describir la Plaza de Colón. Es la Plaza Colón, claro. Y describe a Vidiela, que habla con las parras en la mano, un inverosímil héroe desmontado con unas parras en la mano. Es la Plaza Colón. Sí. Pero es increíble que él ya le faltaba un poco para morirse y como que hay un resurgimiento concreto de Colón, ¿no? No es tan difícil porque es el espacio de la infancia, ¿no? Es el barrio de la infancia. Él estuvo ahí parte de infancia y adolescencia en dos casas. Hasta 17 años. En dos casas de ahí de Colón, como a cuadra y media o a Rocío, una cuadra donde yo viví. ¿En serio, Rocío? ¿Y se sabe dónde están las casas? Porque esto me parece importante. Que sí. Porque yo lo he averiguado, te había preguntado una y otra vez y nadie sabe decirme nada. Yo estuve el domingo cerca. por ahí. ¿En serio? No les tomé el número, pero una se llama Los Yuyos, que está en Calderón de la Barca. Mirá. Y del árbol, creo que se llama la calle que sale de ahí. Y la otra está sobre Lanús, casi Calderón de la Barca, como unas 4 casas antes de llegar a Calderón de la Barca del lado derecho. Sorprendente, Rocío, pero esto es una gran noticia. ¿Por qué? Porque yo siempre planteo de que debería ponerse una placa y debería sobre todo conservarse la casa. Y Villa Colón saber, porque el tema es que yo hablo con la gente de Colón y nadie sabe que quizás el mejor escritor uruguayo, uno de los mejores escritores, vivió y se crió parte de, ¿no? Ahí. Sí. Lo he mencionado varias veces y es una gran sorpresa. Es un gran asombro, digo, nadie. Igual encontré gente muy veterana que me dijo que sus tías había conocido a Onetti, ¿no? En esos tiempos, ¿no? Pues yo he estado rastreando la casa y parece que efectivamente esa casa que te digo ya la identificaron y que se va a hacer algo. La cosa es que alguien intentó modificarla y no se le permitió porque le comentaron esto, que había sido de Onetti. Ojalá y que lo conviertan en museo. O por algo, lo menos, ¿verdad? Que se señale. Y una cosa que hace falta en Uruguay y se integre en una ruta cultural. No? Pero lo que hace falta es esa, digamos, marcación. Mirá vos, por ejemplo, Liber Falco también está, la casa de Liber Falco, ahí se sabe la dirección perfectamente. Amigos, después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Seguimos escuchando, amigos, la charla que mantuviéramos con Rocío Antúnez. Y otra cosa que surge en la literatura de Onetti, que si uno conoce Colón, descubre rápidamente la estación de trenes cerca de la plaza, no. y hasta un puentecito, y él está descrito eso. Sí. Es sorprendente, digo que en este sentido, que uno cree que es una gran imaginación mítica, y tomó cosas muy concretas. Sí. Bueno, eso era lo que a mí me interesaba, rescatar un poco, no voy a caer, digamos, en esa cosa tan inocente de pensar que es copia fiel ni nada por el estilo. A mí lo que me interesa es justamente el trabajo de elaboración, ¿no? Pero teniendo las cosas concretas, tú te das cuenta cómo se elabora, bueno, y qué mundo hizo él de esas pocas cositas que casi que no vemos. Sorprendente. Y aparte tiene que ver, aunque parezca mentira, no solo con la literatura y con la creación, sino con la memoria, en ese caso, zonal y barrial, ¿no? Que creo que es importante también, ¿no? No es no es para, digamos, minimizarlo, ¿no? Digo, quizás sean cosas muy pequeñas o cosas muy
pero creo que son importantes. Y sobre todo en una ciudad como Montevideo, que es muy olvidadiza, ¿no? O sea, todo aparece recién inventado y nadie se recuerda de lo que pasó antes, ¿no? Está todo el barrio de Sayago, de Felisberto, todo eso también sí. hay que rescatarlo, ¿no? Claro, Las claro. quintas. Entonces, ese mundo es muy interesante y la verdad que está desapareciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí estaba, también en el SICA vivía Andrés Guiot, Andrés Gio de Badet, sí, 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 sí. sí, que fue el amigo de Delmira. Ujú. Y yo no sé cómo esté la casa ahora, pero esa casa si no desapareció ya va a Y desaparecer alguien que de alguna también. forma estuvo en contacto con Onetti, ¿no? El joven Onetti lo conoció y lo admiró, digamos, ¿no? Sí. Ahí también esa sofisticación que aparece tener Onetti, no digo que venga de Andrés Gio de Badet, pero estuvo vinculado, por más que vivió en Villa Colón, con gente muy sofisticada, ¿no? Bueno, lo que me dicen algunos es que Colón era en su momento, bueno, que había hasta góndolas. Eso yo no llegué a verlo, yo llegué a ver el pantano, Claro. pero sí tenía su sabor, tenía No, su y que sabor. había casa quintas muy importantes, de familias muy importantes, Sí, ¿no? sí, hay que trabajar la memoria, pero también la fantasía, o sea, tú no puedes creer que todo sale de la nada, pero tampoco que la realidad te determina totalmente, ¿no? No, Uno claro, elige claro, siempre. claro, claro, claro. En realidad lo que hace ahí el escritor es una especie de selección, va editando la realidad, pareciera. Algo así. Pero lo que me sorprendió es que volviera, por ejemplo, la plaza de Villa Colón, la plaza Colón, volviera sobre el final de su vida, ¿no? Él lo dice en una entrevista, que él con la ciudad de Santa María puede hacer que cambien. Y de hecho van caminando a veces y dice, mira, esa estatua no estaba antes, ¿no? Sí. Como si fuera Matrix, Porque va cambiando, la va estatua, por virtual. ejemplo, de Brausen Ujú. y las discusiones que hay sobre la estatua de Brausen, eso también lo busqué y está en mi libro en un pie de página Ah, porque sí, me sí, hizo sí, 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 tantas sí. gracias. Es gracioso, sí. Todos los debates sobre la estatua de Artigas, de quién iba a ser la estatua de Artigas de la Plaza Independencia, que si la iba a hacer un uruguayo, que si iba a hacerlo un escritor, un escultor Eso es la italiano, realidad, lo que sí, ocurrió en eso la fue. realidad. Y entonces Ocurrió. algunos decían que, y todo este debate lo recoge Onetti Mira, Junta Cadáveres, creo que es, no me acuerdo, sí, ¿verdad? sí. Que se discute sobre Sí, me sobre la acuerdo, sí, sí, que estatua se discute de sobre la estatua, sí, pero Brausen, bueno, no cómo había se le iba a asociado. hacer. Y eran debates que seguro él escuchó cuando era veinteañero sobre Sí, sí, la la Plaza estatua de Independencia. Artigas Sí, que sí, está sí. ahí. Que fue muy polémica y bueno, yo he leído sobre ese asunto porque entre otras cosas hizo un concurso, se dio ganador a uno y ese no fue, la estatua no fue la que ganó, fue otra, Sí, sí, que de sí. un italiano, digamos, la que ganó era Sanelli. sí, sí. Ajá. La que ganó era de un uruguayo que era otra cosa, Sí, mucho lo más cambiaron así criollo. porque, Era un exactamente. caballo más chiquito, más criollo, más Sí. sencillo. Entonces me pareció interesante también en esa parte como ciertas cosas que uno tiene como que siempre fueron así, ¿verdad? Porque para mí, por ejemplo, en mi vida, la Plaza Independencia siempre estuvo allí y la Estatua de Artigas siempre estuvo allí, Claro. tuvo la misma orientación. Pero tú empiezas a ver la historia de la ciudad, ¿verdad? Y entonces ves cómo se discute y Mm. cómo un escritor como Onetti lo recoge, ¿no? Sí, 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 sí. Y aparte que en ese caso está la ironía de Onetti en cuanto al tema, todo ese tema como que pueden ser discusiones chicas aparentemente Del de una ciudad, del nacionalismo, ¿no? nacionalismo o provinciana. Yo creo que no eran chicas porque, digo, por algo se está hablando de eso ahora, ¿no? Digamos, ahí hay una elección de construcción de identitaria muy importante Obvio. por el poder político pero que eso después influye en la cultura oficial, en la cultura de los uruguayos. Pero el joven Onetti lo que yo supongo lo miraría con un dejo de, digamos, de De ironía. ironía, Ujú, ¿verdad? Yo ujú. también Sí. me lo imagino Ujú. riéndose un poquito de costado con su carronería. Y aparte Sí. imaginando que soñando como soñaba Onetti con las grandes metrópolis, ¿no? Ujú. Hay una atracción por la gran metrópoli. ¿Cómo no? Una de las que en el libro Cartas de un joven escritor, el joven Onetti, ahí en la primera carta surge una cosa sorprendente, que es que Onetti se había propuesto conquistar Buenos Aires con una obra de teatro comercial para tratar que fuera en la calle Corriente, a ver si la podía vender, y no, eso desapareció, ¿no? Pero hubo el intento, hubo el sueño. Sí.
Y en esos primeros cuentos está la mención de las grandes metrópolis, ¿no? Y de las grandes calles representativas de las grandes metrópolis también. Nada más que le quedó grande y entonces él hizo otro tipo de inserción, ¿no? Que fue por los individuos, a través de los individuos, de las manías, de los sentimientos muy especiales de los hombres de la ciudad, ¿verdad? Sí, sí. Y aparte el tema de el no poder conquistar la ciudad, en parte lo que hizo fue refugiarse él adentro de un cuarto. Eso también les comentaba ayer en la presentación que hicimos en la Biblioteca Nacional, cuando él termina, después de hablar de toda la creación de su ciudad, ¿verdad? Ida y vuelta de Santa María, salida, toda esa zona urbana, los pueblos de la Argentina que él recrea, o la atmósfera pueblerina, las grandes metrópolis, sobre todo Buenos Aires, y él termina ahí, en Cuando ya no importe, declarando que está frente a un cementerio, ¿verdad? Mucho más hermoso, ¿verdad? Que el cementerio marino, pero que está escribiendo, después de hablar incluso de una zona misionera que parece la de los cuentos misioneros de Quiroga, de aventuras, contrabando, delito, etcétera, etcétera, y que nunca salió de un cuarto y sobre todo para no ver ciertas caras, el tiempo en ciertas caras, ¿verdad? Es el no volver a Montevideo para no ver cómo el tiempo cambió las caras de Montevideo, pero él termina pensando en el cementerio marino, digamos que está frente al mar, que es el cementerio del buceo. El buceo, claro. ¿No? Donde ya está escrito lloverá siempre, ¿no? Así es. Citando a Denis Molina, ¿no? Claro. También citando algo, una novela de Denis Molina que, no sé, tendría 40 años antes o 50 años antes, no me recuerdo. Y para terminar, Rocío, vos vivís en México, obviamente sos uruguaya, pero vivís desde hace mucho tiempo y estás estudiando Onetti. Una vez alguien me hizo una pregunta y te la hago a vos, así a bocajarro, sobre Onetti precisamente. ¿Crees que de alguna forma nos representa a los uruguayos, dibuja a los uruguayos ahora? No sabría decirte, yo no creo que él haya tenido, él es muy uruguayo, su modo de pensar, me parece, no creo en que seamos todos iguales, afortunadamente, el tiempo ha cambiado mucho, han cambiado mucho las circunstancias y muchas de las cosas, por ejemplo, de las neurosis que eran como como típicas de sus personajes, ¿verdad? Estos tipos hoscos, siempre malhumorados, arrancando palabras, muy machistas, ¿no? Pero eso era el Uruguay de su tiempo. Yo no sé si ahora realmente no lo creo, porque siento que hay muchas cosas que son absolutamente distintas y que él no vivió o no quiso enterarse o no pudo enterarse. Él llegó hasta la dictadura, el exilio, bueno, pero hay muchas cosas muy distintas que él no vivió y quizás no se imaginaría, no solo en Uruguay, sino en el mundo, porque todas estas cosas de violencia que estamos viviendo en México, estas desapariciones, que es una mezcla de cosa política y económica. Y narcotráfico también, ¿no? Sí, bueno, eso es muy difícil de imaginar. En algún que otro contrabandista que aparece en los últimos textos de Onetti, todos esos... Lo de México ahora parece, perdón que te interrumpa, pero parece más de Bolaño, digamos, esa idea de Bolaño, bueno, que en 1966, esa cuestión de matar y desaparecer, esas maquinarias así. Pero Bolaño murió en 2000 y pico, ¿no? Como 2004 creo que fue. Y 2666 ya es una novela donde están la temática contemporánea. Tú no te olvides que Onetti murió en 94 y que los últimos años
él no tuvo tanto contacto con el exterior. La vida y el mundo cambió mucho desde que él terminó de escribir. Sí, él igual, por lo que dicen, es que era un gran lector de diarios, o sea, siempre se mantuvo, pero digo, los últimos 10 años estuvo recluido, y era un gran, y de hecho sus artículos aparece que realmente estaba actualizado, pero no lo integraba de alguna forma, porque no es lo mismo tampoco, digamos. Pero yo no creo que un gran escritor tenga que ser representativo de nadie más que de sí mismo, ¿verdad? Uno es lo que es. En general, digo, como empezamos la charla, la terminamos ahora, digamos. Empezamos la charla diciendo que Onetti había dicho, cuando se escriba unas buenas novelas, sobre Montevideo, los montevideanos se van a terminar pareciendo a esas novelas. Y si un escritor escribe sobre sí mismo profundamente, de alguna forma también está escribiendo sobre sus contemporáneos. Obvio, pero eso es inevitable. Y mira, yo hay ciertas cosas que no le exijo a la literatura. Me parece que en Uruguay se le exige demasiado a los escritores. Ajá. Se les exige que sean políticamente progresistas, correctos, que sean escritores, muy buenos escritores, que representen a Dios y todo el mundo. Y que hablen bien encima. Públicamente. Sí, que no sé, me parece que esas no son cosas distintas, ¿viste? Eso, si querés cuestiones políticas, se lo pides a los políticos o actúas tú políticamente, pero un escritor tiene que escribir sobre aquello que desea y siente profundamente, me parece. Claro, y es lo mismo que yo estoy haciendo como ensayista. Yo estoy investigando lo que a mí me interesa. Lo que te interesa estar. Sí, mi identidad, mi nostalgia, la distancia que te produce un modo de ver muy especial y que ayuda bastante. Un modo de ver, pero también eso se daría para una gran charla, porque hace poco estuve hablando también sobre ese tema, de esa cosa tan rara que se da viviendo fuera de tu país, por más que ahora hay una gran comunicación que no había hace 20 años, ¿no? Hace 20 años uno esperaba los diarios, esperaba las cartas, ¿no? O un libro, ¿no? Ahora es una cosa, ahora la gente en el exterior escucha la radio Clarín o escucha, ¿no? Lo cual, me decía esta persona, genera esa falsa idea de que estás acá y no estás acá, ¿no? Por más que escuchás la radio de la radio Uruguay, escuchás la máquina de pensar, lo que fuere, no estás acá. Pero se da esa cuestión rara de que la foto, la película que vos tomaste, se va quedando, se va separando de cómo va evolucionando la Obvio, realidad. pero con la distancia se ve mejor, o se ven cosas que no se ven de cerca. Eso sin duda. Y se aprecia más también, ¿no? Se aprecia sobre todo, ¿no? Sí. La famosa refrán de eso de que se aprecia las cosas cuando se pierden, eso es. Claro. Es una media humana. Pero ¿no? bueno, yo también tengo la posibilidad de estudiar en México literatura uruguaya. Ahora mismo vine con el pasaje pagado por la universidad, me deja investigar lo que yo quiero. Extraordinario. Y aparte generan vínculos que son más que necesarios entre nuestros países, ¿no? Entre México y Uruguay. Claro. Rocío Antúnez, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Fue una charla bárbara. Gracias por estar acá. Bien. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. He cruzado 1000 inviernos bajo las lluvias de mi temporal, hasta que la primavera de su sonrisa me pudo besar. Ahora voy con mi guitarra por otra cuadra de la ciudad. 18 de julio, por cuántos sueños me viste vagar. Yo soy algo bohemio, no me gusta trabajar y prefiero descansar a cambio de perder el tiempo. No tengo propiedad privada, no tengo nada que comprar, pero tengo que cantar a mi amor otro verso. Quiero ser tu galán,
tu Johnny Weissmuller, tu pequeño Tarzán, y colgarme en las lianas de tu selva virgen que quizá ya no es más. Y si fueras tan bonita como la monachita, nunca me engañarás. Quiero ser tu hombre mono, tu mono peludo, trulali, trulala. Yo soy flor de boludo, no me quiero esforzar por triunfar, ya que opino que cestear es divino. Me gusta andar en calzoncillos, ser sencillo y tomar un cortado cargado y volverme a acostar. Muy bien, ahora en el tercer bloque los invito a oír una charla que nos invitaron a dar, una breve charla que dimos en Fraiventos, en el parador Ubisi, en la playa Ubisi de Fraiventos, con motivo del Encuentro Nacional de Poetas del Interior, en realidad un Encuentro Nacional de Poesía que ocurrió en Fraiventos, y ahí estuvimos invitados Elder Silva, Gustavo La Espada y quien les habla, para hablar sobre los recursos y literarios en torno a la poesía. Bueno, esto fue lo que charlé con los amigos, con todos los poetas, en un encuentro espectacular. Mandamos aquí un sentido homenaje y realmente un sentidas gracias a Javier Dos Santos, el alma mater de ese encuentro fraiventino que va a ocurrir nuevamente en el 2015. Ahora los invito a escuchar esta pequeña charla. Tema poesía, yo lo dije ayer, yo soy escritor de narrativa, soy periodista cultural, soy lector de poesía, pero no escribo poesía. Igual voy a decir unas cosas muy elementales capaz. Una, que la poesía no está solo en los poemas, eso lo dije ayer, y cuando escuchaba a Pablo Galante ahora no está, pero me dejó sus manuscritos, sobre todo cuando leyó ayer el poema de Colmillo Blanco, de Jack London, él dice en un momento, habla de la nieve, ¿no? O sea, la nieve, nube blanca, bruma blanca, blanca, y la hace coincidir con la página en blanco. Entonces dice, mientras cada letra como huella de gota helada hace una marca sobre el resplandor virtual y blanco, ártico, antártico, anárquico de este relato. Inmediatamente cuando estaba escuchando pensé en Felisberto, que Felisberto Hernández, en una de las novelas cortas más interesantes que tienen, quizás la mejor con los tiempos de Clemente Collins, que es El caballo perdido. El narrador es un niño protagonista que va a tomar una clase de piano, va a tomar clases de piano con Celina, su profesora, y el gurí está ahí frente al piano y ve que hay un lápiz rojo sobre el riel del piano y que cada tanto ese lápiz es tomado por la profesora y hace algunas marcas en la partitura. Y él lo ve y en un fragmento que está extraordinario de Felisberto dice, era rojo, algo así, no le digo memoria, pero a mí me impresionó mucho, era rojo y era como un chanchito rojo, ¿no? Que tenía como el hocico negro, o dice las pezuñas negras, y que cuando caminaba, cuando pasaba por el papel iba dejando la marca de esas pezuñas, esos signos, esas señales. Con esto, ¿qué quiero decir? Felisberto Hernández está narrando una novela, está haciendo una narración, y Pablo Galante está hablando de un narrador, en este caso Jack London, pero está haciendo un poema. Y los dos levantan imágenes, y las imágenes fueron muy similares para mí, de dos animales, bueno, en el caso de uno una bota helada, en el caso del otro un chanchito rojo, ¿no? Y de ahí se me ocurrió que podía hablarles de algo que es esencial en la poesía y creo yo que también en la narrativa, sobre todo en la narrativa, yo pienso de todo el tiempo, pero sobre todo del siglo XX, que me parece que en la narrativa del siglo XX hay, en la mejor narrativa, hay elementos cada vez más de la poesía, ¿no? O sea, que hay un trasiego de la poesía hacia la novela y lo que hay es una extensión de esos recursos de la poesía, pero por ejemplo en Juan Rulfo, en Pedro Páramo. Y me acordé de una frase que le preguntan a Nabokov, el escritor que hizo entre otros
Lolita y otras novelas impecables. Y este hombre había escrito la mitad de su obra y ya era famoso en Rusia, era ruso, escribía en ruso y después tuvo que irse y bueno, recala primero en Inglaterra, después en Estados Unidos y tiene que hacer la segunda mitad, digamos, de su carrera, de su obra, en inglés. Y un día le preguntaron a Nabokov, ¿cómo piensa usted al escribir? ¿No? El periodista obviamente se le estaba preguntando si pensaba en ruso o pensaba en inglés, ¿no? Y él dijo, pienso en imágenes. Con esto hizo una declaración de poeta, pero estamos hablando de un narrador, un tipo que escribía narración, pues, básicamente. Después hay una escritora norteamericana, estadounidense, que se llama Flannery O'Connor, y que también es una narradora, cuentista, novelista, y dice algo así, lo escribí porque me parece una frase impecable, dice, el escritor atrae por medio de los sentidos, no se puede atraer por medio de las abstracciones. Parece que la mayoría de la gente es mucho más fácil, para la mayoría de la gente es mucho más fácil expresar una idea abstracta que describir un objeto que están viendo realmente. Pero el mundo del novelista, ella habla del novelista obviamente, pero el mundo del novelista está lleno de materia, que es lo que los novelistas que empiezan están poco dispuestos a narrar, ¿no? Los novelistas que empiezan quieren contar todas sus ideas sobre el mundo, sobre sus abstracciones. Flannery O'Connor dice, son los detalles concretos de la vida los que hacen real el misterio de nuestra situación en el mundo. Que yo incluso diría de nuestra existencia en el mundo. Con esto me parece que está más que demostrado, digamos, el poder que tienen las imágenes en un mundo que aparentemente está lleno de imágenes también, ¿no? O sea, estamos en un momento que estamos rodeados de imágenes que normalmente no son imágenes poéticas, por cierto. Por esto quiero decir un poco más en torno a otro escritor que se llama Mario Lebrero. Bueno, ahí mencionaron de que yo hice una entrevista que duró 4 años en realidad, porque es por una correspondencia vía correo electrónico, que la presenté como si fuera una entrevista, ¿no? Entonces es una entrevista que dura 4 años. Y Lebrero, ahí, en esa entrevista, y retomando esto de las imágenes, dice, la forma de escribir con fuerza y ser colorido y convincente es prestar atención a lo que viene de adentro, aunque se trate de objetos que están en el mundo exterior. Estos objetos se hacen artísticos o pasan a ser materiales artísticos solo a través de un proceso en nuestro ser interior. O sea, que no tiene ninguna importancia si tu personaje, el personaje que uno escribe, salió de un hecho policial publicado en los diarios o salió de un sueño. Para escribir sobre él de un modo literario debes pasarlo previamente por tu máquina de elaboración interior. Y previa, dice una definición que me parece la más importante y la que de alguna forma redondea esto que estoy diciendo desde el principio, ¿no? Dice lo siguiente, dice, la literatura propiamente dicha es imagen. No quiero decir que haya que evitar cavilaciones y filosofía, pero eso no es lo esencial de la literatura. Una novela o cualquier texto puede conciliar varios usos de la palabra. Pero si vamos a la esencia dice, aquello que encanta y que engancha al lector y lo mantiene leyendo, es el argumento contado a través de imágenes. Desde luego con estilo, pero siempre conectado a tu imaginación. Cuando habla de imágenes, y esto me parece importante, es no solamente imágenes visuales, porque uno tiene tendencia a identificar con eso. Son imágenes táctiles, o táctiles, olfativas y gustativas, auditivas, es decir, todas las imágenes que captan nuestros sentidos, no necesariamente son las visuales. Y eso es lo que yo creo que le da la materialidad también a un relato, y en el caso de la poesía puede ser lo que enganche también. Yo creo que los poetas lo tienen muchísimo más claro que los narradores, esto, ¿no? Claramente, los poetas pueden narrar o pueden hablar en imágenes claramente sin ningún problema, incluso a veces sin ninguna hilvanación, digamos. Y lo último, dice Lebrero, y que me parece interesante, dice, tampoco dije que un relato debe consistir exclusivamente en imágenes, sino que dije que eso es la esencia. Y pone un ejemplo muy gracioso que dice, la esencia pura en sí misma es desagradable,
como por ejemplo la vainilla. En cambio, si la mezclas con un refresco, pasa mucho mejor, ¿no? Es decir, hay que tratar de mezclarla con otras cosas, y esto obviamente, como en arte, no hay verdades absolutas, no hay verdades que se puedan aplicar. Cada uno está haciendo constantemente su propio camino, y tiene que ver con la combinación que haga, digamos, interior. Cuando habla de las imágenes, esto es lo último que voy a decir, son aquellas que vienen o que pasan de la imaginación personal de cada uno. No se trata de imágenes visuales, por ejemplo, como puede ser una serie de televisión o algo así, sino las que realmente ocurren en nuestra imaginación personal, esas que son insoslayables, que no se pueden copiar. Y por último, quería decirles que sobre el estilo, ¿no? Porque él habla también del estilo, y también Flannery O'Connor hablaba del estilo personal. Me encanta una frase que decía Onetti en uno de sus consejos, en un decálogo, que lo hacía en plan broma. Onetti decía, no busquen ser originales. El ser distinto es inevitable cuando uno no se preocupa de serlo. Yo creo que es algo inevitable, por lo tanto, tiene razón Onetti, no hay por qué buscar en eso, sino que lo fundamental es no hacerse trampas y que esas imágenes surjan de la imaginación. Pero bueno, es un poco lo que quería decirles. Me queda una anécdota que no tiene nada que ver, pero que pasó con Elder Silva, estando Elder Silva en el 2001, y no sé si tengo unos minutos para contarla, simplemente, y que tiene que redondear con lo que dije al principio, que la poesía no está solo en los poemas, también está en las narraciones, está en otras formas de textos, y que cerraría con esta frase yo, que la poesía ni siquiera está en los libros que están escritos, ¿no? Porque la escritura es una tecnología, así como nos podemos gustar o no gustar Internet, que es otra tecnología. Bueno, la escritura es una tecnología que hay que aprender, hay que dominar, y que tuvo su desarrollo, y sigue teniendo su desarrollo, y que trata de plasmar un fragmento, una fracción de lo que es la poesía en el mundo, por ejemplo, que es muchísimo más grande, y que está pasando. Por ejemplo, si uno se asoma acá, va a haber poesía por todas partes. Y me llegó por esas cosas de la vida, fui a un homenaje en Salto de un poeta amigo nuestro, Rolando Fayet, y ahí alguien me dio unos VHS, unos videos antiguos del 2001, donde se reunieron ahí en Naranja en Llamas, donde estaba Elder Silva, bueno, estaba Fabio Guerra, estaba más gente, y también estaba Idea Vilariño, estaba en una clase así tipo liceo, estaba Idea Vilariño, está Circe Maya, Gladys Castilbequi, Juan Carlos Macedo y Ricardo Prieto. Todas esas elecciones están en una clase y están hablando. Y Gladys Castelbecky, la entrañable Gladys Castelbecky, dice esto que estoy diciendo, ¿no? Y pone un ejemplo que me parece extraordinario, me gustaría contarlos nada más, que de cómo la poesía no está en los libros, básicamente, sino que al contrario, es una ínfima parte la que está en los libros. La mayor parte está afuera de los libros. Y ella dice que fue a una estancia con el marido, y estaban ahí hablando con la gente de la estancia, y a los fondos había una casa donde estaba, uno de los peones, digamos, la familia peón. Entonces fueron a los fondos, fueron a la casa que estaba al fondo para hablar con él. Un peón, dice, todo muy serio, y un tipo panzón, y su esposa se pusieron a hablar, no sé qué, y dice que cuando estaban hablando en la casa, vieron la puerta del fondo de la casa que estaba abierta. Y Gladys Castelbecky cuenta, dice que vio dos cardenales. Dice, pero suelto, ¿no? Entonces, estos son cardenales, dice, ¿no? Y el hombre se puso serio y la llevó atrás, al patio, digamos, la patio de atrás, y le mostró dos árboles limoneros que estaban viejos, estaban abichados, y le mostró que encima, en esos árboles, él había agarrado latas, las había abierto de los dos lados, ¿no? Y había puesto un par de latas adentro, colgadas de los árboles, y dentro de esas latas él había puesto unos franelas, palitos, una serie de cosas. Con lo cual, todos esos cardenales que venían ahí eran porque tenían su nido ahí, ¿no? Y este hombre, cuando le mostró eso que había hecho, Gladys dijo, pero usted lo hace usted solo, digamos, usted porque quiso, ¿no? Y el hombre ahí se pone colorado de vergüenza y dice, sí, no sé qué, y
Y con eso, dice Gladys, lograba a su forma, ¿no? Y con su sensibilidad lograba un poema. Bueno, gracias a todos. Esto es todo, amigos. Mañana seguimos en La Máquina de Pensar. Espero que lo pasen muy bien. Hasta mañana.